Bueno, muy bien, nos vamos a ir en vivo y en directo a Comodoro Rivadavia. Así está el clima en la mañana. ¿Esto es Caleta Córdoba, chicos? Sí, pero no sé. Caleta Córdoba, bien. Para un poco saber cómo está el tiempo, una situación muy terrible también ocurrió en Comodoro Rivadavia. A veces no queremos dar malas noticias desde el inicio, pero son cosas que pasan. Digo, esto tenemos que entenderlo, ¿no? Digo, el lunes a la mañana uno podría empezar con otra onda. Bueno, lamentablemente la realidad nos pega de frente. 23 grados es la temperatura a esta hora en Comodoro Rivadavia. La máxima para el día de hoy va a ser de 27 grados. Atención porque va a haber en esta semana una mínima muy mínima para el verano. 16 grados para el día jueves de temperatura máxima. La mínima va a ser de 12, pero bueno, los amigos comodorenses pueden aprovechar estos días de sol y de tranquilidad térmica para poder hacer cosas que tengan que ver con su vida personal. Estamos haciendo País en Vivo en la pantalla Argentinísima Satelital 1130 56 1200. Ese es nuestro número de WhatsApp, www.argentinisimatv.com.ar, en vivo y en directo las 24 horas, los 365 días del año. Vamos a comenzar con la lectura de la portada, en este caso del diario Crónica, de allí de Comodoro Rivadavia, porque, bueno, te enteraste y si no te enteraste te lo vamos a contar. Ayer ocurrió un hecho terrible que ya te lo voy a contar, porque fue un derrumbe en el Cerro Ermite, donde más de 90 familias debieron ser evacuadas. Pero antes, Chile decretó estado de catástrofe por incendios forestales en el sur, más de 20.000 evacuados, cerca de 20 muertos. La región fue de Ñuble y Biobío, donde se concentran 12 de los 19 focos activos, más de 20.000 evacuados. Faltan 5 días para la corrida internacional de Crónica, bueno, un evento que se realiza en la provincia del Chubut. Exitoso rescate de mascotas en medio de la emergencia. Funcionarios y vecinalistas ingresaron al barrio Sismográfica de manera controlada y lograron ponerlos a salvo. Hablamos de la tragedia que ocurrió allí en Comodoro Rivadavia, el derrumbe del Cerro Ermite y más de 90 familias evacuadas. Mi casa se abrió por la mitad, relató uno de los vecinos al diario Crónica, mientras mostraba cómo las grietas avanzaban desde el cerro hacia las viviendas. Salimos como pudimos. Esto fue lo que se vivió en el día de ayer en Comodoro Rivadavia acerca de esta brutal situación. A ver, déjame contarte, fue un nuevo movimiento del Cerro Ermite que afectó de lleno a los barrios Sismográfica y El Marquesado, obligando a evacuar ante el riesgo de explosiones y colapso de viviendas. Las imágenes son terribles. Habló el intendente del municipio, Otar, tiene un apellido muy complicado, y calificó el movimiento del cerro como una catástrofe. Vamos a ver si encontramos la palabra del intendente, pero mientras tanto déjame contarte un poco más de los títulos del diario Crónica. Newbery le ganó 3-1 a Boxing la primera semifinal, y el título que también tiene que ver con Chubut, pero también con Santa Cruz, 136 millones de dólares desde China para reactivar la represa Jorge Zepernik, que bueno, va finalmente a construirse con un préstamo allí concretamente en la provincia de Tierra del Fuego. Si tenemos información de último momento, lo vamos a presentar para que veas qué fue lo que ocurrió en este caso en la provincia de Chubut, más precisamente en Comodoro Rivadavia. Mirá. Y estas son las imágenes brutales, terribles,
de lo que se captó a través de varios drones. Impactante realmente ver lo que sucedió allí en Comodoro Rivadavia, donde un movimiento de tierra produjo esto que estás viendo. Viviendas que han sido prácticamente tragadas por la tierra. Esto fue en la ladera sur del Cerro Ermite, donde obviamente se encendieron nuevamente las alarmas. El movimiento del suelo provocó el colapso parcial y total, en algunos casos, de varias viviendas y obligó a la evacuación de al menos 90 familias. Es realmente impresionante ver lo que sucedió allí en la ladera sur del Cerro Ermite. Las imágenes son impactantes realmente. Los barrios afectados son los Sismográfica y el Marquesado, dos sectores históricamente afectados por la inestabilidad del terreno, pero que en esta oportunidad vivieron uno de los episodios más severos de los últimos años. A pesar de la gravedad del escenario, algunos vecinos se resistieron a abandonar sus viviendas, concretamente por temor a robos o saqueos. Fíjate vos, ¿no? En medio de la tragedia tener que pensar en que o te van a robar o a saquear la vivienda es una preocupación recurrente, ¿no? En situaciones de emergencia. Las autoridades hablaron e insistieron en que la prioridad era preservar la vida, ya que muchas de las casas presentaban daños estructurales severos que se volvían en algún punto inevitables. El desplazamiento no solo impactó sobre las viviendas, sino que también dañó infraestructura clave. Decía que este desplazamiento no solo impactó sobre las viviendas, sino que también dañó infraestructura clave. Se registraron roturas de cañerías de gas y de agua, lo que incrementó el riesgo para quienes, bueno, viven en estos barrios, en los barrios afectados justamente por este derrumbe, por decirlo, este desmoronamiento de la ladera sur del Cerro Ermite. Vamos a charlar con un colega, él es periodista y tengo entendido que también es vecino de uno de los barrios más afectados. Él es Elías Barakian y nos va a poder dar una mayor, visualización de lo que pasó en el día de ayer. Elías, soy Pablo Sigliuti, te agradezco que me puedas atender y obviamente contarme acerca de esta situación tan terrible que se ha vivido en Comodoro Rivadavia. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Buen día a toda la audiencia. Gracias, Elías. A ver, bueno, lo dejaba planteado, ¿no? Qué situación tan terrible en la madrugada de ayer domingo. Contame cómo viviste esta experiencia que debe ser horrible y espantosa, ¿no? Bueno, justamente lo decís vos, madrugada de ayer domingo, para nosotros pasaron 5 días, una semana, es Claro. algo que se vive minuto a minuto. De hecho, ahora mismo estamos sacando heladera, lavarropa, todo de la casa porque nos estamos yendo en este mismo momento de aquí del barrio Marquesado, el más afectado a priori con el deslizamiento mayor. Los primeros minutos del domingo fue el barrio Sismográfica, que queda a unos 500 metros donde estamos nosotros ahora, pero lo que está en riesgo es toda la ladera sur del Cerro Ermite. El desmoronamiento que se produjo este domingo
fue solo, según geólogos, según expertos, un 20% de lo que va a terminar siendo. O sea que falta todavía desmoronarse el 80% para que Uf, el cerro logre un equilibrio natural que haga que este desplazamiento frene. Por eso nosotros ahora mismo estamos evacuando el barrio del Marquesado, el barrio de Los Altos del 3, también en las últimas horas se ha sumado un barrio más, el barrio Médanos, que queda al oeste del barrio Sismográfica. Son ya 4 barrios afectados en un total de 260 familias que tuvieron que evacuar, muchas de ellas sobre la hora, muchas de ellas ya con el deslizamiento del barrio Sismográfica ya concretada, tuvieron que evacuar ya en situación de catástrofe, en situación de emergencia por vías de evacuación que se habían abierto horas antes. Eh, nada, lo digo como periodista, pero también ya no, como como residente habitante, de aquí de Marquesado, claramente. Mm. es angustiante, es angustiante el hecho de tener que abandonar la casa de tantos años, también casa propia. Acá muchas de las preguntas que han hecho en medios nacionales tenían que ver con por qué se construyó en estos lugares que se sabía que tenían esta actividad. El barrio Sismográfica tiene el nombre prácticamente anecdótico, no tiene que ver con actividad sísmica, no hay actividad sísmica en sí, hay algo que se asemeja a la actividad sísmica, que es justamente el desplazamiento del Cerro Hormigón, que se produce de a 1 o 2 centímetros por año. Ese desplazamiento de unos centímetros por año tiene efectos en las casas, pero efectos menores, alguna que otra grieta, un paredón que se despega, tiene efectos menores, pero ese centímetro o 2 centímetros por año se ha convertido en varios metros cada día y eso es lo que está provocando que muchas casas antes de este deslizamiento mayor hayan quedado inhabitables y que muchos tengan que evacuar porque está el riesgo inminente de que el resto del cerro se pueda venir abajo. No sé si por completo, Claro. pero sí que pueda venir otro 20% del cerro abajo Mm. o un 40% Bueno, un y ochenta por no ciento tienen me que agarrar a las dijiste en personas una aquí. parte del relato y esto obviamente, digo, da la sensación, me pasaría a mí, no sé, a los vecinos, pero digo, sería muy difícil volver teniendo este pronóstico, por decirlo de alguna manera, Elías. Más que difícil es ya inviable. Imposible, claro. No se puede vivir en estos lugares en este momento, por lo menos. Por eso está la orden de evacuación. Hay muchos vecinos que en principio se resistían. Yo en mi casa puedo dar el testimonio de que no tiene ni una grieta. Mi casa en realidad no está afectada a priori por este movimiento que se estaba dando, pero viendo cómo ocurrió en el barrio Simográfica, que superó incluso las previsiones de los geólogos, de los Mm, expertos, es que la recomendación de evacuar alcanza mucho más de lo que se preveía. Al principio era solo la parte alta, es decir, después pasó a ser la parte baja, después el barrio Los Altos del 3, después el Marquesado. Son todos barrios que quedan más o menos en el mismo perímetro, todos a la ladera sur del Cerro Hormigón, pero con una división de aproximadamente 1 kilómetro, o incluso si contamos en médanos, son 1.500 metros, es 1,5 kilómetros de división entre lo que es el Marquesado y Médanos. mm. Esos 1.500 metros son los que están siendo afectados hoy en día por este movimiento que es natural, no es un movimiento que haya sido provocado por el hombre. En 1969 hubo un gran deslizamiento del Cerro Hormigón, de la cara sur del Cerro Hormigón, que fue el mayor de la historia urbana de Comodoro, porque queda a 3 kilómetros del centro de Comodoro, pero es parte de la ciudad. Y este movimiento ha cambiado por completo la geografía del barrio General Mosconi, el kilómetro 3, y ya A ver, Elías, qué creo. lapso de Ahí está, tiempo. sí. Sí, sí. Ahí, Sí, ahí te recuperé porque se te había cortado un poquitito, pero es casi perfecta la descripción que estás haciendo de todo lo vivido y lo sucedido. Estábamos mostrando algunas imágenes de drones donde se ve la magnitud de este desplazamiento, de lo que quedó de este desplazamiento. Yo insisto con lo mismo, ¿no? Y lo ratificabas vos. Digo, ante la previsión de lo que falta de derrumbarse de este cerro, es muy altamente probable que ya nadie pueda volver a vivir a esta zona, ¿no? Digo, por ende, también preguntarte, sé que se cortó un poquito, pero vamos a la pregunta concreta. ¿Ha habido personas heridas o fue
tan fuerte lo que sucedió que dio tiempo a poder, escapar de las trampas que se convirtieron las viviendas allí en el Marquesado y en el Sismográfica? Hay situaciones diferentes. Lo que ocurrió en Sismográfica, este desprendimiento del 20% de Cerro Hormit, fue un verdadero milagro que haya ocurrido, que no podemos confirmar, no hubo lesionados, no hubo víctimas fatales, pero en el momento, a las 12:15 de la noche, un sábado, la gente en sus casas, Sí, sí. a punto de dormir, o terminando de cenar, quizás terminando de comer un asado, los agarró a todos de imprevisto, pero se escuchó antes de que se desmoronara el cerro de la manera en que lo hizo, se escuchaban movimientos raros, los vecinos ya pendientes, porque esto viene pasando de mediados de diciembre, el tema de los deslizamientos menores o de los agrietamientos viene pasando de mediados de diciembre, al tanto de que esto podía llegar a pasar, lo interpretaron de esa manera, de que se estaba desmoronando el cerro, fue correcta su interpretación, salieron vecinos gritando por las calles que se vayan todos, que evacúen, y Por esto Dios. justamente lo que hicieron estos vecinos fue lo que hizo que no haya víctimas fatales. No se derrumbaron casas sobre personas, sí sobre mascotas, lamentablemente, eso hay que decirlo, la gente salió con lo opuesto. Imagínense en esa situación de que te están diciendo que se está demorando en el cerro, estabas atento a eso, Qué no fueron a bárbaro. agarrar nada, salieron así como estaban y dejando todas sus pertenencias, mascotas atrás, y gracias a ese escape, que hay que decir que el balance es positivo dentro de todo lo que puede haber pasado, dentro de ese escape se dejaron mascotas atrás, se dejaron pertenencias atrás, muchas fueron recuperadas, las mascotas pudieron subir a buscarlas con un operativo especial que se montó, pero lo bueno, no hay que lamentar pérdidas humanas, eso creo que es lo más Sí, destacable a esta creo que es lo altura. más importante, ¿no? Y, imagino que han tenido que trabajar mucho para lograr que la gente, digamos, pueda dejar sus casas. Muchos no lo han hecho, Elías, por miedo a los robos y a los saqueos, ¿no? Esto que los piolas o los vivos, entre comillas, de siempre aprovechan este tipo de tragedias para... bueno, justamente aprovecharse y salir con los malandras o como malandras a robarle a la gente que es víctima en este caso, ¿no? Cosa que no se puede entender. Sí, 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 incluso en el momento estuvimos ahí cubriendo para el Comorense Portal de Noticias, en el momento que estaba pasando todo este desmoronamiento, pasados 15, 20 minutos del desmoronamiento el mayor, había gente subiendo a sus casas diciendo que estaban entrando a robar, que querían ir a revisar, que querían ir a ver, que no haya nadie. Hubo quien dijo que le robaron una PlayStation, por ejemplo, que le robaron un televisor. Hubo quienes más tarde bajaban con sus propios televisores en andas para recuperarlos. Eh, Hubo quienes aprovecharon ese momento. Ahora hay consigna policial. A la vera del barrio Sismográfica hay un cordón policial de aproximadamente 30 efectivos de la policía del Chubut y está prohibido entrar a la zona del barrio Sismográfica, zona de catástrofe hoy en día, y hasta que no termine de desmoronarse el centro y equilibrarse naturalmente, avalado por geólogos, no va a cesar. Entonces, bueno, también el Marquesado se está transformando en zona de emergencia, por eso nosotros también estamos evacuando. Es todo un panorama. Bueno, el temor de los vecinos también es que vengan a robarles las pertenencias que dejaron. Muchos se mudaron directamente, no dejaron nada, pero también está el riesgo de que vengan a usurpar las Sí, sí, casas, claro, claro. porque si quedan en pie, está el riesgo latente de que las puedan usurpar. En Comodoro Rivadavia hay una crisis habitacional histórica, una deuda del municipio en cuanto a organización territorial para poder brindarle un hogar a cada familia. Esto es histórico y con esta crisis hay 260 familias, no en la calle, hay muchos que están en albergues municipales, que son los centros de evacuación, hay otros que han tenido que alquilar y hay otros que fueron a dormir a viviendas de familiares. Pues es ¿Qué que estaba respuesta va a dar buscando, ahora el municipio, no? sí, sí, estaba buscando las palabras del intendente Otar, le decimos Otar porque nunca me salió el apellido, del jefe comunal de Comodoro Rivadavia, y dice que va a empezar a plantear una especie de plan de viviendas para los damnificados de kilómetro 3, que fue donde ocurrió este incidente natural. Vos bien lo decías, mucha gente sabía de estas situaciones, igualmente allí construyó sus viviendas y plantea
por lo menos lo que dice el intendente, un programa de viviendas para todos los vecinos de esa zona. Yo planteo Sí. esto porque vos me estás diciendo justamente del déficit habitacional que hay en Comodoro. Ujú. Sí, es una posibilidad. A esta Mm, altura no hay ninguna garantía que puedan tener los vecinos de ninguna manera. La respuesta urgente de momento es tener centros evacuados. mm, En su momento se habló de poder subsidiar parte del alquiler que tenga que costear una familia a raíz de esta situación. Se planteó también reubicarlos en otros sectores, pero hasta ahora no hay nada concreto y creo que esa sería una solución a mediano o largo plazo porque claro, no hay nada concreto. Nosotros recién ahora estamos evacuando, hay vecinos que ya están evacuados hace varios días claro. y por ahora la solución que pudimos encontrar nosotros en lo particular, un alquiler, porque gracias a Dios tenemos la capacidad de poder pagar un alquiler. ¿Qué pasa con las familias que no tienen la posibilidad de pagar un alquiler hoy en día? Y además, la incertidumbre, ¿cuánto tiempo vamos a tener que pagar un alquiler? Somos propietarios y de repente nos encontramos con un monto extra grande en Comodoro Rivadavia, están caros los alquileres, un monto extra grande Mm, que hay que poner ahora en un alquiler, cosa que no estaba contemplado hasta hace 2 días. claro, sí, sí. Hasta hace 2 días nosotros no teníamos contemplado esto. Entonces, bueno, no, la situación es angustiante, es compleja, y por ahora, bueno, hay que salir de sacudón. Nosotros estamos surfeando esto ya y sabemos que va a haber una salida, pero bueno, de momento hay que atravesarlo. Eso es lo único que sabemos y lo único que tenemos en concreto es que hay que atravesarlo, no hay otra manera. Es impactante, no solo tu relato en primera persona, sino las imágenes que estamos viendo, Elías, son también realmente muy, muy, muy fuertes, muy choqueantes. Como lo decías vos y lo ratificamos, gracias a Dios no hubo víctimas, gracias a los vecinos que se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo, pudieron evacuar. Te pregunto algo, quizás te suene hasta amarillista, pero digamos, es la curiosidad. ¿Se escuchó un ruido previo? Digo, ¿no? ¿Cómo es el momento exacto de esta situación? Sí, sí, se escucharon sonidos previos que fueron los que alertaron a los vecinos que salieron a gritar al barrio que tenían que evacuar. Estos sonidos venían debajo de la tierra, se venía sintiendo también como empezaban a caer, como si fuera una película. Lo que se vivió Mm, en Comodoro fue una película. Se empezaron a caer piedritas, primero chicas, después se empezó a mover, se mm, empezaron a mover las casas, hay casas que quedaron partidas a la mitad y ahí tuvieron que salir corriendo, hay grietas enormes que se han abierto porque el cerro descendió aproximadamente 20 metros en un lapso de 10 segundos, imagínense lo que es eso. Creo que en las películas solamente se puede ver una escena así, es lo que vivieron en carne propia los qué vecinos de bárbaro. Simográfica, y es por lo que nosotros, vecinos de Marquesado, de los Altos de Tres y ahora Médanos también, Mm, estamos evacuando para no vivir una situación de estas características que ya, gracias a Dios, no hubo víctimas. mm, Bueno, ahora hay que poner también de parte de las autoridades y los vecinos para evitar que se vuelva a repetir una situación como esta que esperemos. fue fortuna, fue lo que sea, lo que cada uno quiera atribuirle. Bueno, no hubo víctimas fatales ni heridos, Mm, no tuvo que asistir personal médico al lugar, eso mm. es increíble. Sí, Así que hasta suerte sería la palabra, Elías. Uno viste que evita en el periodismo usar justamente esa palabra, pero también hubo mucho de suerte, ¿no? Digo, eh, es impactante, es increíble y por supuesto acompañamos en el dolor, en la tragedia. No deja de ser una tragedia, aunque no haya habido víctimas, que esto haya sucedido. Te propongo, bueno, estar en línea durante la mañana, el día de hoy y ante cualquier novedad, por supuesto, volver a conectarnos porque, bueno, insisto con esto, ¿no? Es horrible quedarse sin vivienda, sin pensar que te vas a quedar sin vivienda, lo decías vos, hasta el sábado a las 11:30 de la noche nadie pensaba en tener que gastar en un alquiler. Ante esta situación, estar con vida, que es buenísimo, pero
lo que se genera alrededor en cuanto a la angustia, ¿no?, del ser humano es realmente grave. Así que aquí, por supuesto, para lo que necesiten, micrófono y cámara abierta, y si te parece en el transcurso del día hablamos ante cualquier urgencia, vamos a estar nuevamente comunicándonos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por poner el foco en Comodoro Rivadavia y un saludo también a la audiencia. Seguiremos informando de aquí de Comodoro. Te mando un saludo enorme, ¿eh? Elías Barakian es periodista en la zona, allí afectado obviamente también por esta tragedia. Ángel Salazar, le mandamos un saludo enorme, es excombatiente de Malvinas. Bueno, imaginamos debe estar también muy preocupado por lo que le ocurre a sus vecinos allí en la zona del kilómetro 3 en Comodoro Rivadavia. No sé si llegaron a descargar, chicos, la palabra de Otar más Baraville, bueno, es muy difícil. Es el intendente de Comodoro Rivadavia. Hablaba justamente acerca de este desplazamiento y también planteó en esta conferencia de prensa un poco improvisada ayer domingo, de que, bueno, se puso en contacto con Ignacio Torres, el gobernador de la provincia, en este caso para agilizar un plan de vivienda para los damnificados de este derrumbe del Cerro Ermite, pero también para quienes vivan en la zona, dado cuenta, lo que nos decía recién el colega Elías, que aún falta el 80% derrumbarse. No digo, ¿cómo se puede vivir así? No lo sé. Esto decía el jefe comunal de Comodoro Rivadavia. Mirá. Con las áreas correspondientes han tomado contacto para tener la información de primera mano. Por eso sí valoro que la comunicación en tiempos de crisis sea lo profesional que debe ser y lo certero, para no generar falsas expectativas y para no generar distorsiones en lo que está sucediendo en territorio. Hay algo que quiero que quede taxativamente claro. Nosotros estamos al lado del vecino, vamos a estar al lado del vecino hoy y después. En la mitigación de todo este proceso vamos a estar con una batería de acciones que van a ser puntualmente para cada caso de todos los que están hoy afectados en este territorio. Como ustedes han visto, esto va desde el barrio Médanos hasta el barrio de Los Tilos, toda esa franja que son aproximadamente 1.600, 1.650 metros, ¿sí? Ha tenido un desplazamiento muy importante, el cual todavía sigue latiendo, todavía sigue teniendo riesgo urbano. Por ese motivo, los profesionales, las fuerzas que están trabajando han tomado la sugerencia y hemos tomado la decisión de cerrar el perímetro para resguardar las vidas, para resguardar todo lo que hace al patrimonio, ¿sí? Por 48 horas o más, sea lo que defina la cuestión de este riesgo geológico, este riesgo urbano que nos delimita. Así que no mucho más, pero nosotros vamos a hacer una acción muy pero muy fuerte en contener tanto físicamente y también en lo que hace a material. Después, en otra salida, vamos a dar especificaciones. Hoy no podemos dar especificaciones técnicas, pero va desde asistir con planes de vivienda que ha dado el gobierno provincial, en sacar, agilizar un plan de 45 viviendas que estaba para que salga para el mes de mayo, abril,
lo van a tratar de adelantar dentro de esta emergencia que estamos viviendo. Bueno, es el intendente Otar Macharashvili, así se pronuncia, medio difícil, el famoso intendente del sombrero. Es el jefe comunal de Comodoro Rivadavia, que daba detalles de lo que presuntamente va a ser un plan de viviendas para los vecinos de kilómetro 3. Cerramos el último momento y nos vamos a ir a la provincia de Corrientes.